Muy buenas tardes a todos, son las 3 y 12 minutos hora Bogotá, es decir, 4 y 12 minutos hora Nueva York, hace aproximadamente 12 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y como es usual vamos a hacer nuestro cierre de mercado diario. Mi nombre es Johan León y lo vamos a hacer junto con Finanzas Trading y en asociación con nuestro broker aliado, Square Financial. Bueno, en lo personal, en la jornada de hoy creo que hay dos cosas que resaltar. Primero, una jornada bastante interesante en cuanto al regreso de la confianza de parte del inversor, un inversor que fácilmente se puede notar con una gran proporción hacia activos más riesgosos. eh, Hacia activos más riesgosos, lo vimos en la renta variable, lo vimos inclusive en algunas apreciaciones importantes en las criptomonedas. Sin embargo, aún seguimos con los miedos sobre la inflación y los miedos sobre el desarrollo de la pandemia. Aún tenemos unos niveles que vigilar en cuanto a la variante Delta que aún presenta mucha preocupación. Sin embargo, pues hoy, como les digo, el mercado pues estuvo mayoritariamente positiva. Además de eso, me gustaría discutir algo, una noticia muy rápida. El día de hoy se solucionó la discusión que había desde hace muchísimos años en Estados Unidos frente a las principales farmacéuticas pues, en este país. Estoy hablando de Johnson y Johnson eh, y distribuidores de Market Zone, Cardinal Health y American Source Virgin. Estas compañías se habían envuelto en un escándalo ya desde hace un tiempo por la distribución de opioides que generaban pues adicción y que se demostró hasta hace poco tiempo y se solucionó que pues van a tener que pagar una multa importante, por lo menos para Johnson Johnson. Estamos hablando de una multa que tiene que pagar a través de 9 años por alrededor de exactamente 5.000 millones de dólares, y para el resto de farmacéuticas o de distribuidores estamos hablando de una multa de 21.000 millones. Eso como para entender discusiones que se están dando el día de hoy en el mercado estadounidense. Y por otra parte, importante mencionar que la Unión Europea rechazó la demanda de Reino Unido para negociar el acuerdo de Irlanda del Norte. Aún seguimos con unas tensiones importantes en cuanto a la libra esterlina que nos puedan interesar. Vámonos al calendario económico. Como les mencionaba esta mañana, muy poco que resaltar. Si se dan cuenta, el calendario económico es muy leve el día de hoy. No presenta, la verdad, muchos datos. Solamente los stocks de petróleo crudo que se presentaron hace un momento que se ubicaron perdón, que se presentaron en esta mañana, se ubicaron en 2 millones de aumento del stock de petróleo crudo frente al dato que esperaba el mercado de una disminución de 4 millones contra el dato anterior de 7 millones. Es decir, hay una oferta importante, la verdad bastante importante en el mercado frente a lo que se pensaba. Además de eso, pues el stock de gasolina también, semanal de gasolina también es superior a lo esperado, y tenemos unos datos un poco menores en relación a Estados Unidos. Tuvimos el índice de precios de viviendas nuevas, el cual disminuyó frente al dato anterior, y también tuvimos las solicitudes de hipoteca de parte del NBA. En la semana tuvimos una disminución importante del dato anterior del 16%. Puede que esto no recalque mucho en el desarrollo o haya recalcado mucho en el desarrollo de los mercados el día de hoy. Sin embargo, sí es un dato muy importante a tener en cuenta porque el sector inmobiliario en Estados Unidos ha presentado, digamos, unas ciertas preocupaciones de parte de los analistas. Por otra parte, obtuvimos el stock de destilados, que pues nada, se ubicó en un dato positivo. Se esperaba una caída, el dato anterior, perdón, fue menos 3 millones, y este dato fue de tan solo menos 1,35. Eh, si nos vamos a el día de hoy en Forex, ¿qué fue lo que sucedió? Pues mayoritariamente pérdidas para el dólar americano. Como les mencionaba, el mercado se refugió mucho en activo refugio el día de hoy. Entonces estuvimos perdiendo terreno en cuanto a divisas, refugios como el dólar americano, el yen japonés. De hecho, el yen japonés hoy se sitúa como uno de los que más perdió a lo largo de la jornada, mientras que el dólar americano tuvo un poco más
posibilidad de defenderse correctamente frente a divisas como por ejemplo el peso mexicano y el florino húngaro, pero específicamente el peso mexicano. El día de hoy, la verdad, el que más pierde o el gran perdedor, por supuesto, es el yen japonés, mientras que el gran ganador en lo que a mí respecta fue el dólar americano, que con unas correctas apreciaciones en los precios del petróleo obtuvo un impulso alcista recuperando pérdidas que había acumulado en sesiones anteriores. Euro y libra esterlina mayoritariamente mixtos, aunque tengo que mencionar que la libra esterlina se ubicó en un terreno mayoritariamente negativo. El japonés, por el yen japonés, por ejemplo, perdón, la libra esterlina se ubicó mayoritariamente en un terreno positivo, a pesar del terreno un poco, digamos que escombroso que está pasando por estas discusiones con la Unión Europea. Y lo que vemos es que hoy el yen japonés, por ejemplo, se depreció un 1% frente a la libra esterlina, es decir, un panorama mayoritariamente positivo para la libra esterlina, un panorama además un poco más mixto para el florín, para el franco suizo, perdón, y observamos en general pues ganancias para lo que son divisas como el dólar canadiense, el neozelandés y el australiano, preponderando las ganancias del día de hoy para el dólar canadiense, por lo que les digo, el buen rendimiento del petróleo el día de hoy. La renta variable es sumamente positiva al día de hoy, como podemos observar. El que más se apreció durante la sesión, por lo menos en Estados Unidos, fue el S&P 500, mientras que índices europeos como el dólar, como el IBEX 35 se apreció un 2,50, aprovechando el buen momento de la renta variable. Si nos vamos a materias primas, lo que obtenemos es que mayoritariamente obtuvimos un buen periodo, un buen día el día de hoy para las materias primas, excepto el oro, el cual sigue comportándose negativamente frente a lo que se espera usualmente con los niveles inflacionarios a los que estamos actualmente, que son del 5%, exactamente 5,4% para Estados Unidos, un muy mal rendimiento para el oro el día de hoy. Tampoco se esperaba una muy buena apreciación, pero el oro sigue actuando de forma bastante contradictoria al entorno económico. La plata, por otra parte, sí aprovechó la jornada del día de hoy de la renta variable y perdón, la plata el día de hoy, contrario al buen día de la renta variable, se apreció un 1,39%, pero para resaltar, de los que mejor les fue hoy fueron las variaciones muy positivas al orden del 4% y del 4,5% en el petróleo Brent y en el WTI respectivamente. El café, por otra parte, llegó a máximos históricos, hoy se apreció un 6%, no lo veíamos desde hace mucho, y por ejemplo, referencias específicas como el café colombiano alcanzaron, como les menciono, máximos históricos. Trigo y azúcar también se aprecian. El maíz tuvo una ligera apreciación el día de hoy, pero aún le cuesta muchísimo recuperar las cuotas negativas con las que acumula su variación mensual. En el escenario de criptomonedas, pues y al inicio del día comenzamos con un panorama un poco más positivo, recuperando unos niveles importantes, pues, el Bitcoin muy cerca de romper los 30.000 dólares y el Ethereum muy cerca de romper los $2. Al final de la jornada obtuvimos un panorama mayoritariamente negativo para las criptomonedas, a pesar de, un panorama mayoritariamente positivo para las criptomonedas. Como podemos observar, una apreciación de un 5% para el Bitcoin, una apreciación del 8% para el Ethereum y una apreciación del 9%, casi 10% para el Dogecoin, que se ubica pues cada vez en materia de criptomonedas, cada vez nos ubicamos en niveles cada vez más altos, a pesar de que el Ethereum ayer tuvo una ligera pérdida importante de valor, ubicándose por encima, por debajo de los 30.000 pesos, muy cercano al 30.000 dólares, perdón, muy cercano a los 28.000 dólares. Eso es todo por el día de hoy, una jornada bastante positiva, bastante guía hacia los activos de mayor refugio, como podemos observar en el mercado de las criptomonedas y en el mercado de los índices accionarios. Por otra parte, nos ubicamos también fuera de activos refugios como lo son el dólar americano y el dólar australiano, y también hoy se sumaron más argumentos para que el oro siga perdiendo terreno, a pesar de lo que se esperaría es que con los niveles inflacionarios y con la incertidumbre que hay en el mercado, esperaríamos que el oro actúe correctamente. Sin embargo, está teniendo una lucha que por el momento está perdiendo específicamente frente a eh, los rendimientos del bono del Tesoro americano. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias. Espero esta información les haya sido de gran utilidad. Un saludo desde Finanzas Trading. Mi nombre es Johan León y no me queda nada más que agradecerles y esperar que hagan todas sus operaciones a través del portal de Square Financial. Un saludo. Muchísimas gracias.